Buenas tardes con todos, presentes ante el Quinto Juzgado Nacional, a cargo del magistrado Víctor Alberto Cosero Acosta, efecto de continuar con la audiencia programada con relación al expediente 33-2020, cuaderno 28. Razón, especialista de audio, brinde razón si todas las partes están presentes. Asimismo, indique usted si hay escritos pendientes y en qué nos habíamos quedado. Ante todo, doctores, muy buenas tardes. Les saludo el especialista de audiencias, el doctor Yair José Salinas Flores. Doctor, para darle cuenta que hace un momento acabo de verificar la concurrencia de las partes procesales y justamente todos se encuentran presentes, a excepción de la doctora Claudia Bustamante García, quien defiende a la empresa Incol, Sociedad Anónima Cerrada. Asimismo, doctor, permíteme un momento. Yair, me acuerdo que en la anterior sesión se había, ¿cómo se llama? Planteado una reposición a la resolución formal y Sí, solamente estaba pendiente para la dúplica del señor fiscal. sí, efectivamente, doctor. Así se quedó en la sesión del día 23 de junio del año 2025. Ya, en ese sentido, doctor Castañeda, le voy a dar 5 minutos, por favor. Le voy a dar 5 minutos para que prepare sus argumentos en atención a lo que han indicado el abogado y la procuraduría. ¿Le parece? Voy a darle 5 minutos de receso, ¿ok? A ver, señor fiscal. Bien, señor magistrado. Ujú. Vamos a dar respuesta a lo alegado en el recurso de reposición planteado por parte de la defensa técnica De y, la procuraduría. y por parte de la Procuraduría. Respecto al tema de la Procuraduría, ya lo hemos señalado en reiteradas situaciones. Nosotros consideramos de que con lo expresado, es decir, con la imputación concreta que hemos señalado en nuestro escrito, donde unificamos tanto los elementos como la imputación, creemos de que hemos superado esa observación por parte, planteada por parte de la Procuraduría. Esto es, solicitó primigeniamente una observación formal respecto al tema de la imputación concreta que se encontraba en nuestro requerimiento primigenio ordenado por el superior jerárquico. Posteriormente a ello, cuando tuve la oportunidad de oralizar, se dejó constancia de que dicha imputación, a efectos de poder esclarecer el panorama, se creyó por conveniente presentar el escrito, que usted también lo ha dado lectura en su resolución en la sesión anterior, para efectos de poder superar este tema de la observación. Es decir, nosotros hemos cumplido respecto a esa observación formal primigenia formulada por parte de la Procuraduría, con un nuevo pronunciamiento, para que quede claro. Y ese nuevo pronunciamiento ha sido plasmado en su oralización en la resolución que es materia de recurso de reposición. Entonces, respecto a ese punto, nosotros vamos a señalar de que se remita a la imputación concreta que hemos señalado y que usted muy bien lo ha señalado también en su resolución. Ahora bien, respecto al detalle o observación que ha formulado la defensa técnica, nosotros nos ratificamos, señor magistrado, hemos señalado de manera clara, precisa, por qué hemos fundamentado en el sentido de que, primero, la pluralidad de agentes, ¿no? Nosotros, respecto al hecho 2, apartado 2, Hospital de Moquegua, hemos dejado bastante claro el panorama y hemos señalado enfáticamente de que el sujeto activo en esta clase de delitos ya está identificado. Esto es, hay una imputación concreta contra el señor Martín Alberto Vizcarra Cornejo en su condición de expresidente regional en ese entonces. Hemos señalado de que efectivamente tiene la condición de funcionario público y que este debe tener efectivamente dentro de sus atribuciones la competencia para participar en cualquier etapa
de las modalidades de adquisición o contratación pública. Eso es lo que hemos señalado. Y como tal, teniendo en cuenta que la competencia siempre va a estar o a actuar respetando los principios que hemos señalado, integridad, transparencia, igualdad de trato entre postores, que son impuestas por la propia ley. Ahora, nosotros también hemos señalado de que la ley de gobiernos regionales especifica o señala expresamente en su artículo 8 cuáles son los principios que debe primar respecto a los funcionarios inmersos en esta institución. Y dentro de ellos hemos señalado la imparcialidad, la neutralidad, hemos señalado el código de ética, hemos señalado la ley de contrataciones del Estado y nuestro propio requerimiento acusatorio. Además de ello, hemos señalado cuál es el deber que lo vincula dentro de estas contrataciones. Lo hemos señalado. Artículo 21 de la ley de gobiernos regionales, en donde señala expresamente que el presidente regional, como máximo autoridad de dicha institución, está facultado de celebrar, suscribir en representación del gobierno regional contratos, convenios y acuerdos relacionados con la ejecución o concesión de obras, proyectos de inversión, prestación de servicios y demás acciones de desarrollo conforme a ley de la materia y solo respecto a aquellos bienes, servicios y activos cuya titularidad corresponda al gobierno regional. Eso es por parte de la ley de gobierno regional. Si nos remitimos a su ley especial, en este caso, que es el ROF del gobierno regional, igualmente debemos señalar que existe el artículo 8, numeral 11, en donde faculta al presidente regional todas estas atribuciones o funciones que lo vinculan directamente con las obras públicas, concesiones. No solamente lo vincula para efectos de poder firmar contratos, sino también lo vincula para efectos de poder firmar convenios, señor magistrado. Entonces, queda bastante claro de que tiene la condición de funcionario público, sí, la misma ley le prevé esa condición. Y ahora bien, el poder de decisión respecto a las contrataciones públicas también la tiene, porque los artículos que acabo de citar lo faculta para que él pueda suscribir y celebrar esta clase de contratos. Ahora bien, señor magistrado, es un hecho cierto que se va a discutir ya en el tema sustancial, pero para que quede bastante claro respecto a este punto, es importante señalar de que dentro de los actuados ofrecidos está un convenio, que es el 033-2013, firmado entre el gobierno regional, representado por el presidente regional, y el representante de ONOS. En dicho convenio, señor magistrado, faculta expresamente al gobierno regional, quien es representado por el presidente regional, de que pueda aprobar el informe que pueda emitir ONOS. Lo dice el propio convenio. ¿Quién tiene la facultad de aprobar y suscribir? El gobierno regional. ¿Quién representa al gobierno regional? El presidente regional. ¿Quién era el presidente regional en ese entonces? El señor Martín Alberto Vizcarra Cornejo. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros consideramos de que hemos satisfecho esa observación planteada por parte de la defensa técnica. Ahora, respecto a la pluralidad de agentes, señor magistrado, hemos dejado bastante claro de que para el tipo penal efectivamente exige un funcionario, un sujeto activo, un funcionario debidamente acreditado, que esté vinculado al tema del poder de decisión respecto a las contrataciones públicas. Eso está bastante acreditado. Lo que hemos señalado es de que se ha identificado al extraneus, en este caso a Rafael Granados Cueto, el cual ya cuenta con una sentencia homologada, es decir, una sentencia de colaboración eficaz en donde se ha corroborado por un juez de investigación preparatoria todos los actos que ha podido reconocer. Entonces, desde ese punto de vista, ¿existe el extraneo? Sí, existe el funcionario también, pero también hay que dejar bastante claro, señor magistrado, que en este tipo penal no hay impedimento para que existan más cómplices primarios o secundarios, más allá de que la norma efectivamente señala de que es un delito de infracción de deber y en eso no hay mayor discusión. Sin embargo, aquí sí hay pluralidad de gente porque existe la intervención, por ejemplo, de una persona que no tenía la condición de extraneus, porque el extraneus es netamente la empresa que fue favorecida con el otorgamiento de la buena pro y posterior firma del contrato, ni tampoco tenía la condición de funcionario. Esto es el señor José Manuel Hernández Calderón, que sirvió como intermediario, señor magistrado. Entonces, él tiene una calificación
Y no es que no hay que dejar de lado ese punto. Ahora, ¿hay participación de personas intervinientes ajenas? También. Están los demás directivos de las empresas, en donde de alguna otra forma han participado dentro de esta concertación, señor magistrado, no directa, sino indirecta. Entonces, por eso es que nosotros hemos señalado esta agravante como pluralidad de agentes, porque consideramos de que más allá de que el tipo penal te exige de cierta manera sujetos cualificados, sean funcionarios extraneos, eso no enerva de que existan más intervinientes y tengan que tener una calificación, porque si nos vamos a ceñir netamente al tema de que es un delito de infracción del deber, tendríamos que obviamente juzgarlos en una fiscalía común por otros delitos ajenos al tema de corrupción, y eso no es así, señor magistrado. Ya la jurisprudencia y la doctrina ha señalado que por principio de título de imputación tenemos que tratar en la medida que sea posible equiparar a estos intervinientes. Entonces, de cierta forma, este Ministerio Público ha señalado de que existe un agravante porque hay la participación de estas personas dentro del hecho que es materia de acusación. Si el delito, en este caso, da la oportunidad de que pueda existir cómplices primarios y secundarios hasta instigadores, entonces, desde ese punto de vista, señor magistrado, ¿cuál sería en todo caso el sustento para prohibir de que no exista esta agravante desde el punto de vista que tenemos o desde la mirada que tiene este Ministerio Público? Nosotros consideramos de que es perfectamente aplicable. Ahora bien, respecto al tema de las demás agravantes que el abogado de la defensa técnica lo ha cuestionado, nosotros hemos señalado de manera bastante concreta, señor magistrado, de que el delito de colusión para nosotros, ya lo hemos señalado, podría efectivamente alegarse razonablemente que es un tipo penal que pretende proteger el patrimonio del Estado. Pero lo cierto, señor magistrado, es de que el sustento de la norma prohibitiva no está en la generación de un perjuicio o económico al Estado, sino está en la irregularidad del desempeño funcional del funcionario público, valga la redundancia, en el manejo del patrimonio estatal. Desde ese punto de vista, nosotros sustentamos de que la sanción penal es la inobservancia de los deberes específicos vinculados al funcionario, en este caso, al señor Martín Alberto Vizcarra Cornejo. Por todas estas consideraciones, señor magistrado, nosotros creemos que el pedido de reposición contemplado en el artículo 415 debe ser desestimado y en consecuencia debe ser declarado infundado. Gracias. Vamos a hacer un breve receso para emitir la resolución correspondiente, ¿ya? Yair, número de resolución. Y doctor, continuamos con la resolución 30, más bien revisado el sistema, doctor, debo de indicar de que se encuentra presente la doctora Claudia Bustamante García, quien defiende a la empresa Incot. Muchas gracias. Ok. A ver, continuando con la audiencia, téngase presente lo indicado por el señor especialista. Continuando con la audiencia, número de resolución 30. Hoy día estamos en Lima, 2 de julio del año 2025. Autos vistos y oídos. Es materia de control judicial el recurso de reposición contra la resolución judicial número 29. ¿No, Yair? Efectivamente, doctor. Muchas gracias, Yair. 29, que resolvió declarar la validez formal y sañada la acusación en su aspecto formal. Punto 2, declarar improcedente las observaciones formales formuladas por la Procuraduría. Punto 3, declarar infundadas las observaciones formales formuladas por la defensa técnica del acusado. En consecuencia, se rechazan las mismas. En la etapa intermedia, en los seguidos contra Martín Alberto Vizcarra Cornejo, por la presunta comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de colusión simple, en agravio del Estado peruano. Y considerando, primero,
antecedentes. A. Descripción concisa de la resolución original impugnada. Se tiene que la resolución número 29 resolvió, después de realizar exhaustivamente un control, sobre todo en el aspecto formal del requerimiento acusatorio. 1. Declarar la validez formal y sanidad de la acusación en su aspecto formal, propuesta en contra del acusado Martín Alberto Vizcarra Cornejo, por la presunta comisión de delito contra la administración pública en la modalidad de colusión simple, previsto en el artículo 384, primer párrafo del Código Penal, en agravio del Estado peruano. 2. Declarar improcedentes las observaciones formales formuladas por la Procuraduría Pública. Y 3. Declarar infundadas las observaciones formales formuladas por la defensa técnica del acusado. Consecuencias: se rechazan las mismas. B. Resumen del recurso de reposición presentado por los interesados. Al momento de notificar la resolución número 29, la Procuraduría Pública ha planteado recurso de reposición contra el auto que resuelve las observaciones formales y declara improcedente sus observaciones formales. Por otro lado, cuando ante la notificación de la resolución número 29, que declara infundadas las observaciones, bueno, el primer punto, declara la validez formal y sanidad de la acusación en su aspecto formal, propuesta en contra del acusado Martín Alberto Vizcarra Cornejo. Y el tercer punto, declarar infundadas las observaciones formales formuladas por la defensa técnica del acusado, en consecuencia se rechazan las mismas. Plantea recurso de reposición, indicando que formula recurso de reposición al amparo del artículo 413, numeral 1, concordante con el 415, numeral 1 y 2. Segundo, argumentos de las partes procesales requirientes. Primero, empezamos con los alegatos de la defensa, por parte de la defensa de la Procuraduría. Se tiene que la Procuraduría menciona que en primer lugar considera que debería de reconsiderar esta decisión a razón de que en principio el artículo 350 del Código Procesal Penal establece la posibilidad de que una vez expuesto el requerimiento acusatorio por parte del Ministerio Público, todos los sujetos sin excepción alguna puedan realizar las observaciones formales, sustanciales o probatorias, según sea el caso en ejercicio de ese derecho, que por igualdad de armas tiene la Procuraduría Pública como actor civil, es que han presentado una observación formal, y esa observación formal también tiene su basamento no solamente en el artículo 350, sino también en el artículo 104 y 105 del Código Procesal Penal, el que establece justamente cuáles son las facultades que tiene el actor civil, dentro de las cuales está el colaborar con el esclarecimiento de los hechos delictivos y la intervención de su autor o partícipe con la finalidad, primero, de identificar el daño y establecer el cuanto indemnizatorio. En esa línea de razonamiento de la norma es que la Procuraduría Pública no solamente tiene competencias para observar, a fin de que se aclare la observación formal, estaba solamente para más allá de la imputación concreta en el tema del Hospital de Moquegua, y la Fiscalía o el Ministerio Público preciso aclare esa parte, ese extremo del relato fáctico, para que se haga la distinción relativa al comportamiento del cohecho, ya que, como ha indicado, se viene dilucidando en otro incidente que está en juicio oral. Y el comportamiento referido a la colusión que convoca para la etapa de este proceso, básicamente, es para que una vez se haya establecido de forma correcta, precisa, clara el marco fáctico, justamente no haya ninguna duda respecto a los hechos que justifiquen la pretensión civil, sino también para que suba o cambie a la siguiente etapa del proceso un marco fáctico limpio, sin ningún tipo de cuestionamientos, para que pueda ser utilizado por la defensa en la siguiente etapa del proceso. En resumen, la observación formal, primero, está dentro de las facultades establecidas en la norma procesal penal, y segundo, que esta observación formal clarifique y tiene incidencia directa en los hechos que son materia de la pretensión civil, y por estas consideraciones solicita que se reconsidere la decisión. Alegatos de la defensa de Martín Alberto Vizcarra Cornejo.
menciona que que va más allá de todos los cuestionamientos que se han realizado, lo mínimo que exigen es que indique, y creo que eso no ha sido motivado adecuadamente en la resolución que se ha emitido, que se especifique cuál es la función por la que habría intervenido en el proceso de contratación pública, que no la he escuchado en el Ministerio Público ni tampoco la he escuchado en la resolución. Entiende que es funcionario público, en ese sentido ha sido presidente del gobierno regional de Moquegua. Por supuesto, se acredita su condición de funcionario público, que existe un reglamento de organización y funciones. Por supuesto, existen funciones debidamente determinadas para todos los funcionarios públicos que integran dicha entidad, que existe la ley de gobierno regional. Por supuesto, también es cierto que hasta ahora no lo han escuchado y con el mayor de los respetos indica cuál ha sido la intervención de su patrocinado en los procesos de contratación pública de Lomas de Hilo y el Hospital de Moquegua. ¿Por qué siempre han reclamado ello y que entienden la condición de funcionario público, pero no indica el deber específico que requiere el delito de colusión y la intervención en una contratación pública? Y eso no han escuchado en ningún momento. Así, de esa manera, no es su propósito generar dilaciones innecesarias en la etapa de control de acusación, sino que lo que quiere es una precisión del delito para y al respecto plantea la consideración en ese extremo. Finalmente, en cuanto a las agravantes, ha indicado que es un delito de corrupción de funcionarios y el abuso de cargo. La pluralidad forma parte del delito de cohecho. Acá a su patrocinado en absoluto se le ha atribuido haberse coludido con otras personas más allá del señor Ela Tejeda. Por ejemplo, en el caso de Obraínsa y en el caso de ICSA, supuestamente por intermedio del señor José Fernández con la empresa ICSA, específicamente tendría con el señor Fernando Castillo, pero nunca se ha señalado que exista pluralidad de agentes con lo que su patrocinado se hubiese coludido. Entonces, esa pluralidad de agentes no tiene coherencia con los hechos que se están atribuyendo a su patrocinado. De igual manera, reitera la posición del agente, que supuestamente habría sido abusado, forma parte de la posición, forma parte de un delito de corrupción funcionarial y tampoco han encontrado una motivación en la resolución. Porque el tipo penal de corrupción es un delito de encuentro y necesariamente hacer un delito de corrupción funcionarial exige el abuso de confianza de la gente y en ese sentido, dado que no se ha motivado al respecto, solicita que se ampare su recurso. Otro punto. Alegatos del Ministerio Público. Menciona que con relación a las observaciones planteadas por parte del representante de la Procuraduría, el Ministerio Público en la sesión pasada oralizó cuál es la imputación concreta respecto a la desvinculación que existe entre el verbo rector, el haber concertado qué es lo que se le imputa respecto al hecho 2, Hospital de Moquegua, y al acondicionamiento que se viene ventilando en el juicio oral. El Ministerio Público señala concretamente de que es a raíz de este condicionamiento que existió y existe un pacto colusorio, una concertación para efectos de poder hacerse de la adjudicación de la buena pro, porque debe recordarse que la imputación está debidamente motivada, que existe esa posibilidad de que pueda ser observada, cuestionada, toda vez que como presidente regional tenía las facultades que por imperio de la propia ley, no solo la ley de gobiernos regionales, sino el ROF y el MOF del gobierno regional, porque así lo estipulaba la suscripción del contrato. Era una facultad inherente al presidente regional, más allá de que haya existido una delegación de funciones, que eso será materia de discusión en la parte sustancial. Las facultades son inherentes a la ley de gobiernos regionales y al ROF. En ese orden de ideas, han sido bastante claros, precisos en señalar cuál es la imputación concreta respecto al delito que se están abocando en estos momentos, que es la colusión simple. Y al respecto, considera que la duda o controversia ya ha sido superada. Ahora, respecto a lo que señala el abogado de la defensa técnica, es cierto que todos los cuestionamientos que han generado este incidente de las observaciones formales, lamentablemente, tienen que tocarse en la parte sustancial. Y ello será materia de análisis conforme a lo estipulado en el artículo 349 del Código Procesal Penal. Es decir, que se cumplan todos los presupuestos de dicho artículo para efectos de poder pasar a la siguiente etapa, que es el debate sustancial, en donde la defensa técnica podrá argumentar todo lo que se está argumentando ahora. Es decir,
Por ejemplo, ¿cuál es el deber funcional que se está infringiendo? Más de ello, el Ministerio Público fue responsable y señaló expresamente en la sesión anterior cuáles habrían sido esos deberes. Los deberes están estipulados en la propia ley del gobierno regional, en el ROF del gobierno regional, en la ley de contrataciones y asimismo los deberes y principios inherentes en el Código de Ética de la Función Pública, en la ley del Servicio Civil, que están señalados en el requerimiento. No es que estén mencionándose situaciones que no se hayan señalado en el requerimiento. Todo está en el requerimiento. Al respecto de la función especial, que le da las facultades al presidente a desarrollarlo para clarificar ese punto, que tenga un mejor panorama. Para ello se tiene que recurrir a la Ley de Contrataciones del Estado, que faculta al titular de la entidad en el artículo 86 del Reglamento de Contrataciones del Estado. En ese entonces, a quien tenía la decisión de autorizar a un organismo internacional para que lleve a cabo el proceso de selección de ese presidente regional. Es decir, el titular de la entidad, el propio reglamento de la Ley de Contrataciones así lo estipula. Posteriormente a ello pasa por un filtro que es la autorización del Consejo Regional de Gobierno Regional. Efectivamente, el artículo 89 del reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado faculta, una vez que el presidente da el visto bueno y señala, este es el organismo internacional que debe ir. Ellos sesionan en consejo para efectos de autorizar la firma del convenio, y es así que efectivamente existió esta sesión de consejo para efectos de que puedan autorizar al gobernador regional y este pueda firmar el convenio, y el convenio es del 33-2013, hablando de lo más de hilo, que es lo que están tocando ahora mismo, y el convenio estipula expresamente elaborado por UNOPS, que la autoridad máxima, así lo dice, es el presidente regional. Es el representante legal, el titular del pliego, y así lo señala el convenio 033. Es más, el propio convenio señala expresamente cuáles son las competencias que tiene cada parte firmante en este convenio. Es decir, quien firma este convenio no es el gerente general del proyecto especial regional, Pasto Grande, no es el gerente general del gobierno regional, es el señor Martín Alberto Vizcarra Cornejo en su condición de presidente regional. Al afirmar este convenio lo hace inherente a todas las obligaciones, a todas las tareas que estipula el propio convenio. Cuando ya ha desarrollado el tema sustancial, señala que todas las facultades que tenía el gobierno regional, porque el convenio señala al gobierno regional, en ninguna parte va a encontrar que el convenio señale respecto al proyecto especial regional Pasto Grande. Entonces, por eso es que indica que no se puede advertir del propio convenio, sino que es necesario que es ya materia de un control sustancial, porque son argumentaciones que deben pasar control sustancial. Respecto a la pluralidad de agentes, ha señalado que el cuestionamiento apunta al hecho 2 y no al hecho 1, porque si está en el requerimiento acusatorio, así está en el requerimiento acusatorio. Ya ha señalado que así como existe, no está negando de que se trate de un delito de encuentro o de participación necesaria, como lo señala el abogado de la defensa técnica. Ha señalado que existió un funcionario público que es el presidente regional, más allá de las facultades que serán materia de discusión en tema sustancial. Y este funcionario estaba vinculado con el convenio, sí, porque el convenio estaba facilitando el encargo del proceso de selección de los NOPS. Entonces hay vinculación con el tema de la licitación pública, y vinculación sobre hechos identificados a los funcionarios, y así lo han identificado según la teoría del caso del fiscal en la presente audiencia. En este orden de ideas, lo que el Ministerio ha expresado es que existe pluralidad de agentes debidamente identificados y que el extraneus es Rafael Granados Cueto, ya que cuenta con una sentencia homologada por el delito de corrupción simple en la modalidad de cómplice primario. Entonces, no es del todo cierto lo que señala la defensa técnica, señalar que no ha precisado de manera concreta, detallada, cuál es la participación de cada uno. Indica que han señalado los fácticos cuál ha sido la participación de cada uno y si han sido responsables. En señalar que no hay que confundir cuál es el tema de concertación. Y vuelve a indicar que se trata de argumentos de fondo. Tercero, marco normal prudencial. 3.1, marco normativo. El artículo 415 indica el ámbito en el numeral 1. El recurso de reposición procede contra los decretos a fin de que el juez que los dictó examine nuevamente la cuestión y dicte la resolución que corresponda. Durante las audiencias solo será admisible el recurso de reposición contra todo tipo de resolución, salvo las finales, debiendo el juez en este caso resolver el recurso en ese mismo acto sin suspender la audiencia. 2. El trámite que se observará será el siguiente.
A. Si interpuesto recurso, el juez advierte que el vicio de error es evidente o que el recurso es manifiestamente inadmisible, lo declarará así sin más trámite. B. Si no se trata de una decisión dictada en una audiencia, el recurso se interpondrá por escrito, con las formalidades de ley. 3. El auto que resuelve la reposición es inimpugnable, concordante con el artículo 405 del Código Procesal Penal, que indica las formalidades de recurso. 1. Para la admisión de recursos se requiere A. Que sea presentado por quien resulte agraviado por la resolución, tenga interés directo y se haya facultado legalmente para ello. El Ministerio Público puede recurrir incluso a favor del imputado. B. Que sea interpuesto por escrito y en el plazo previsto en la ley. También puede ser interpuesto en forma oral cuando se trata de resoluciones expedidas en el curso de una audiencia, en cuyo caso el recurso se interpondrá en el mismo acto en que se lee la resolución que lo motiva. C. Que se precisen las partes o puntos de la decisión a lo que se refiere a la impugnación y se expresen los fundamentos con indicación específica de los fundamentos de hecho y de derecho que lo apoyen. El recurso deberá concluir formulando una pretensión oral. 2. Los recursos interpuestos oralmente contra las resoluciones finales, bueno, es otra cosa. Otro punto, aspecto jurisprudencial, no, aspecto jurisprudencial no. Cuarto, de la calificación de recurso de reposición. Primero, tenemos que de la calificación de recurso de reposición planteado por la Procuraduría, solamente indica que el artículo 350, concordante con el artículo 104 y 105 del Código Procesal Penal, lo faculta para cuestionar la pretensión penal con la finalidad de colaborar con el esclarecimiento de los hechos delictivos y la intervención de su autor y partícipe, con el objetivo de identificar el daño y establecer el quantum indemnizatorio. Sin embargo, al realizar control de legalidad se advierte del recurso planteado que no ha cumplido con indicar las partes o puntos de la resolución a la que se refiere la impugnación y se expresen los fundamentos de hecho y derecho. Además, no ha expresado petición concreta ni tampoco ha indicado agravio, por lo tanto resulta inadmisible. Segundo, tenemos que de la calificación de recurso de reposición planteado por la defensa técnica solamente cuestiona la motivación de la resolución en cuanto a la imputación concreta y con relación a las agravantes genéricas. Sin embargo, al realizar el control de legalidad, se advierte del recurso planteado que no ha cumplido con indicar las partes o puntos de la resolución a la que se refiere la impugnación y se expresen los fundamentos de hecho y derecho, sino que desarrolla fundamentos sustanciales que deben dilucidarse al momento del control de las excepciones interpuestas. No ha expresado petición concreta, ni tampoco ha indicado agravio con una crítica razonada y específica. Por lo tanto, resulta inadmisible. En consecuencia, se toma la siguiente decisión. Por todas estas consideraciones, el magistrado del Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Permanente especializado de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especial resolvió, 1, declarar infundado el improcedente el recurso de reposición formulado por la Procuraduría Pública 2 en los seguidos contra Martín Alberto Vizcarra Cornejo por la presunta comisión del delito de colusión simple en agravio del Estado. Segundo, declarar improcedente el recurso de reposición formulado por, corrijo la resolución, en la parte resolutiva es declarar inadmisible, ¿no? Se declara inadmisible el recurso de reposición formulada por la Procuraduría Pública 2 en los seguidos en contra de Martín Alberto Vizcarra Cornejo por la presunta comisión del delito de colusión simple en agravio del Estado. 2. Declarar inadmisible el recurso de reposición formulada por la defensa técnica del imputado Martín Alberto Vizcarra Cornejo por la presunta comisión del delito de colusión simple en agravio del Estado. Tercero, notificar y continuar con el desarrollo de la misma. Notificado el señor fiscal, dijo. Conforme, señor magistrado. Notificada la Procuraduría, dijo. Conforme, señor magistrado. Ok. Notificado el doctor Siccha, dijo. Conforme, señor magistrado. Ok. Bueno, señores, vamos a pasar ahora al control sustancial. El control formal se cerró. Vamos a pasar al control sustancial para la próxima sesión. ¿Ok? Hasta acá vamos a llegar el día de hoy y vamos a suspender audiencia para la próxima sesión. ¿Ok? Listo, que va a ser el día
Lunes, no, No seriamente. miércoles, sí, ¿no? Todavía están, ¿verdad? Desde Estado sí. Miércoles, ya. El viernes que Estado civil soltero. lunes y miércoles nomás, ¿no? Ya, sería para el 7 entonces. 7, ¿no? Admira la agenda, por favor. Este es, ¿no? Sí, para el 7. 7, ¿no? Acá han puesto esto. 26, 20, 20. ¿Qué es eso? Disculpe, Ya, y, doctor. por favor, fíjate, por favor, para el día lunes 7, ¿qué cosa hay? Sí, doctor, ya se separó. Para el día Ah, ya lunes 7, 2:30. Sí, ya se separó, doctor. Igual Listo. queda para el día miércoles 2:30. Ok. Entonces, la continuación de la presente sesión va a ser para el día 7 de julio a las 2 de la tarde y 30. Queda notificado el señor fiscal, dijo, Conforme, señor magistrado. Procuraduría, Conforme, señor magistrado. doctor Erwin Sicha. Conforme, Ok, señor suspendemos magistrado. audiencia. Ojo, están latentes los apercibimientos decretados. Que tengan buenas tardes. Buenas tardes con todos.